Comentábamos hace unos momentos la reunión de seguridad regional sur que tuvo lugar ayer en Yucatán. Ahí habló el secretario de Gobernación y parte de lo que dijo fue tomado desde ayer en la tarde por algunas páginas de internet, hoy por el periódico Milenio, que lo trae de nota principal, cuando dice: México está, en términos de seguridad, en su mejor momento en los últimos 10 años. Hace unos momentos hablamos tanto con Francisco Rivas, el director del Observatorio Nacional Ciudadano, como con el analista en temas de seguridad Alejandro Ope, y los dos reprobaron estas declaraciones del secretario de Gobernación. Francisco Rivas dijo fueron muy desafortunadas y nos dio una serie de datos, y Alejandro Ope directamente o tajantemente dijo: esas declaraciones del secretario tienen que ser tomadas como una broma. Nos dijo, por ejemplo, el homicidio doloso en el 2014 fue del doble del 2007. ¿Cómo se puede hablar de que hoy estamos en el mejor momento de seguridad en 10 años? Y le hago esa pregunta, secretario Osorio Chong, gusto en saludarlo. Buenos días, secretario. Ciro, muy buenos días. Lo que te hice llegar y lo que estoy haciendo llegar a los medios es la incidencia delictiva con datos oficiales, Ciro. Y cuando ayer hacía este comentario es respecto a cifras que no se producen en la Secretaría de Gobernación, que se dan a partir de lo que sucede en todo el país. Y ahí lo que he estado haciendo con mucha seriedad y mucha responsabilidad es hablar sobre cifras con las que tenemos, como en todos los países del mundo, y en el que especialistas o no reconocen cuando hay estas cifras a la transparencia, a la vista de todos los ciudadanos. También he dicho con toda claridad que hay instituciones débiles en los municipios, que hay que hacer trabajo especial en algunas zonas, pero que si nos gusta hacer comparaciones, sí hay que hacerlas. Hay que hacerlas de hace 2 años, 2 meses, si no quieren algunos especialistas, aunque otros sí, tú has pedido a 2, pero te puedo hablar de otros especialistas que han estado señalando todas estas cifras que vienen y provienen de las propias procuradurías, que vienen de diferentes observatorios y que nos permiten hablar de que ha disminuido de manera muy importante la incidencia. Pero si queremos irnos hace 2 años, 2 meses, 3 meses, pues tendríamos que hablar de la violencia en calles, colonias, en comunidades, en muchas regiones y estados de la República. Una a una podríamos irla comentando. Uh-huh. Yo no quiero entrar en el debate al respecto, solamente hice saber cifras que, como en otros países, se reconocen oficialmente y también se reconocen debilidades para poderlas enfrentar. Bueno, nos decía, hablando de cifras, secretario Osorio Chong, nos decía Francisco Rivas, tomando la misma base estadística que usted, las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cifras del INEGI, decía, el 2014, nada más el 2014, fue, tomando un lapso, un comparativo entre el 2005 y el 2014, año por año, decía, el 2014 fue el 4º peor año en secuestros, en ese lapso de 10 años. Fue el 6º peor año en homicidios dolosos, el 7º peor año en robo con violencia, el 5º peor año en extorsión. ¿De dónde entonces decir que estamos en el mejor momento en 10 años, secretario? A ver, tomo las cifras, aquí ya le quitamos toda la parte subjetiva, valorativa, tomo las cifras. Sí, es muy importante, pero creo que te faltó la principal, y es en la que yo hice referencia. Dije, y no es cierto, y no solamente me voy a 2 años, desde 1997, en base a cómo se mide a nivel internacional, y que por cierto somos uno de los países más medidos del mundo, sí, tenemos, por cada 100,000 habitantes, tuvimos en el 2014 la mejor cifra desde el 2007. Si tú puedes observar la segunda gráfica, te darás cuenta que solamente en el 2000 hubo una cifra parecida. Estamos hablando de incidencia delictiva total. Total, todos los delitos ahí los metemos. Todos. Es lo que estamos viendo ahora en pantalla. Todos los delitos ahí los metemos. Y desde 2007, desde 1997, solamente en el 2000 y en el 2005 tenemos un parecido, una cifra similar. A esa cifra me referí el día de ayer, al total, y dije, hay delitos en los que por supuesto tenemos que poner atención, porque a partir de la detención de los principales capos de la delincuencia organizada, como nunca en este país, Ciro, buscados desde hace 20 o 25 años, se pudo hacer en 2 años, 88 de los 122, y está nombre por nombre, 88 de los 122, entonces estos grupos delictivos decidieron
hacer algún tipo de acciones diferentes, y me refiero al secuestro y me refiero a la extorsión. Sin embargo, por acciones que se han venido realizando en tema de extorsión, tan solo en los últimos meses del 2014 pudimos reducirlo casi un 30%. Y estoy seguro con estas acciones, que algunas se pueden decir y algunas no, pero son estrategias de los gobiernos estatales y el gobierno de la República, vamos a seguir trabajando de una manera muy importante. Y en lo que se refiere al secuestro, nosotros mismos el año pasado lo admitimos, Ciro, sí, que estos grupos delincuenciales se dedicaron a hacer este tipo de acción, y por eso se hizo una agencia, una coordinación nacional antisecuestro, y ya estamos teniendo resultados en 10 de estas entidades, donde se concentraba y se sigue concentrando en algunos casos el 80% de los secuestros, y que hoy estamos demostrando que vamos hacia abajo, lento, pero que hicimos un compromiso de que habremos de bajarlo a su mínima expresión a partir del esfuerzo de todos. Con todo... Sí, sí, sí. No, lo escucho, secretario, perdón. Este es un esfuerzo que en algunos delitos nos ha dado mejores resultados que en otros, y que sabemos en dónde tenemos problemas de robo a casa habitación, en dónde tenemos problemas de extorsión, de secuestro, y cada uno, caso por caso, como nunca se había hecho en este país, y parece que tampoco debemos de reconocerlo, con el apoyo federal, coordinado desde el gobierno federal en apoyo a los estados, estamos enfrentándolo juntos, Ciro. Antes cada quien traía sus cifras y nadie daba apoyo a nadie. Hoy asumimos que los delitos del fuero común y del fuero federal debemos de tomarlos de manera coordinada entre las entidades locales y, por supuesto, entre la entidad federal. No son una broma, entonces, estas cifras que se manejaron ayer, como dicen, como nos dijo aquí Alejandro Ope. La incidencia delictiva bajó. Son cifras oficiales, y creo que también hay que hacer referencia a una que ya hiciste el favor de enseñar, y estas son tasas respecto a muchos países del mundo, y mientras nosotros acá estamos solamente poniéndonos en el peor de los mundos a partir de una autocrítica que creo que es válida, pero también hay que reconocer los avances. En Colombia llevan 45 años y tienen una tasa 20 puntos arriba de nosotros. En Brasil, que llevan otros 20 años enfrentando el crimen organizado, tienen 10 puntos arriba de nosotros. Y ahí están todos estos países, y también te mandé ejemplos de ciudades de Estados Unidos que están por encima de entidades nuestras o del país en su conjunto. Ahí están cifras que son frías, Tiro. Y alguien de los que participaron contigo dijo, sí, y la percepción, o creo que lo comentaste. Sí, claro, por el Índice Nacional de Percepción, por la percepción. Me queda muy claro que tenemos que seguir avanzando, Ciro, pero no podemos dejar de reconocer que hay un esfuerzo que está dando resultados. Eso es lo único que pido que se analice. Hay un esfuerzo en el que delito por delito nos regresamos al 2007, al 2008, al 2009, en los homicidios dolosos, reconocido por INEGI, estamos bajando en solo 2 años, vamos a llegar a 6 puntos, lo dará a conocer en julio seguramente el INEGI, son cifras oficiales, que en el secuestro vamos con una tendencia a la baja, en extorsión con una tendencia muy fuerte a la baja, y en robo transfluente, robo a casa habitación, del fuero común, delitos de fuero común que más afectan a los ciudadanos, traemos una tendencia a la baja. Y ahí está la comparativa, como tú lo acabas de decir. Algunos van al 2007, al 2008, pero ahí están cifras oficiales. Gracias, secretario. Gracias por esta aclaración. Nada más brevemente, ¿conoció ya el documento del Comité de Desaparición Forzada que dio a conocer esta mañana en Naciones Unidas? Sí, por supuesto. Hay señalamientos, reconocimientos que habremos de revisar y habremos de atender. No parece tan duro para el Estado mexicano, aquí no solo para el gobierno, como se pensaba hace un par de semanas. ¿Ya tuvo tiempo de evaluarlo, de tener una primera valoración? Mira, lo que tendría que decirte es que recuerda que se fue un grupo de parte del Estado mexicano, en el que asistieron grupos de organizaciones civiles, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, y entonces de entrada sé el parecer, sé lo que se señala, y por supuesto que vamos a enfrentar este otro tema, desde muchas modificaciones que se tienen que hacer en el ámbito legal, y esto le tocará a los legisladores, y otras tantas que nosotros tendremos que implementar para que se pueda primero diferenciar entre no localizadas y desaparecidos, y que también se pueda castigar el delito de desaparición forzada. ¿Habrá opinión hoy del gobierno mexicano sobre este documento o hasta dentro de algunos días? Yo creo que en algunos días. En algunos días. Gracias, secretario. Todo lo contrario. Gracias.
Gracias, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, diciendo no son una broma, no fue una broma lo declarado ayer. El índice de incidencia delictiva total de los últimos 10 años registra hoy las mejores cifras y además lo defiende, pues yo diría con la misma fuerza con la que lo criticaron Francisco Rivas y Alejandro Ope, lo justifica y lo defiende aquí el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.